Hola, hoy es 26 de julio, no sé cuándo voy a poder subir este vídeo, por eso digo la fecha. Voy a seguir hablando un poco de los tránsitos que están pasando ahora. Voy a continuar con el vídeo, con el último vídeo que hice. Acabé diciendo que como humanos tenemos el deber moral de perseguir aquello que nos entusiasma. Y que el entusiasmo es aquello que nos indica si realmente estamos haciendo aquello que debemos hacer o si nos desviamos del camino. Entonces, este concepto tiene mucho que ver con un factor del que no hablé específicamente en el anterior vídeo, que es Venus en Leo. Venus en Leo este año es importante, porque se queda varios meses, cuando normalmente Venus está un mes o menos por signo. Se queda varios meses porque retrograda y hace conjunción al Sol. Esto implica en este caso que va a pasar de ser estrella de la tarde a ser estrella de la mañana. Ahora mismo, desde hace unos cuantos meses, Venus se ve después de que se ponga el Sol. Es una estrella muy brillante que se ve en el horizonte al oeste. Cuando entre en conjunción con el Sol se dejará de ver y va a resucitar, entre comillas, como estrella de la mañana, indicando un nuevo camino. Porque cuando es estrella de la tarde lo que está indicando es ciclos que se acaban con respecto al arquetipo de Venus. Y cuando es estrella de la mañana es como la guía hacia el nuevo amanecer de ese arquetipo. Entonces, Venus entró retrógrada, pues ahora mismo no sé el día exacto, pero hace 2 o 3 días. Hoy es día 26, pues no sé si el 22, el 23, por ahí. Entró retrógrado. ¿Y qué quiere decir que entró retrógrado? Que es un buen momento para replantearnos o reajustar qué es aquello que nos entusiasma, qué es aquello que queremos expresar. Porque cuando existe el entusiasmo, la expresión es inevitable, porque el entusiasmo nos conecta con un estado de plenitud tal que necesitamos liberar. La palabra expresión quiere decir literalmente liberar a los presos, ¿no? O sea, es como expresar, es sacar afuera, al exterior, lo que estaba preso dentro de mí. Y cuando algo nos entusiasma, sentimos el impulso de expresarlo. Si no lo hacemos, pues nos tenemos que tener las consecuencias, que suelen ser pues algún tipo de desequilibrio, de enfermedad o de trastorno. Entonces, el entusiasmo no es algo estático, algo inmutable, sino que se va desarrollando. Por eso en estos procesos, como ahora en esta retrogradación de Venus, se nos sugiere desde el cielo a que reajustemos un poco el rumbo. A ver, obviamente, quien no esté en contacto con su entusiasmo, pues se le pide que lo busque, que lo persiga y que lo cultive. Los que ya están en contacto con, ya hacen cosas que les entusiasman, ya hacen cosas que les llenan, ya están un poco en el camino, aún así se les está pidiendo que reajusten un poco el rumbo. Quizás haya cosas ya que están un poco estancadas, obsoletas o que requieran de una nueva visión. O sea, de un reajuste, no necesariamente tiene que ser un cambio de 180 grados, pero sí, bueno, eso, cambiar, evolucionar un poco algunos aspectos de aquello que hacemos, de aquello que expresamos. Porque el Leo, Venus en Leo, o sea, Venus es nuestra capacidad de atraer, ¿no? Es como es la función psicológica que nos ayuda a atraer aquello que queremos. Y el Leo está muy conectada con la expresión, con lo que acabo de decir. Entonces, con la espontaneidad. Y esto plantea ciertos conflictos, ciertos problemas a resolver. ¿Por qué?
porque no existe entusiasmo sin un ideal. O sea, el entusiasmo, en tanto que nos conecta con la plenitud, tiene que conectarnos también con un ideal que vaya más allá de nosotros mismos, porque no podemos experimentar una plenitud absoluta si vivimos en un mundo que funciona mal. De ahí la conexión de la expresión espontánea y del entusiasmo con el ideal social. Y nótese que aquí hay una contradicción, porque ¿cómo voy a ser espontáneo si quiero encajar lo que digo o lo que expreso dentro de un ideal preconcebido? Eso es como un problemilla, ¿no? A solucionar. Y el tema es que al final, si lo que nos entusiasma no mejora el mundo, realmente no nos entusiasma. O sea, ahí estamos confundidos, por lo que acabo de expresar precisamente, porque no existe plenitud para mí solo. Puedo empezar a sentir plenitud, pero esto, como es un camino, como es un proceso, como no es algo estático e inamovible, tiende hacia la plenitud de todos. Si yo estoy con gente que no se siente plena, eso de alguna forma me va a afectar a mí. Entonces, yo no puedo hacer que los otros se sientan plenos, pero sí que puedo hacer que lo que yo hago contribuya a la plenitud general, sea o no apreciada por el entorno inmediato. Igual me critican a muerte, pero si yo considero que lo que hago, que lo que creo, o sea, que lo que genero, creo de crear, está, favorece un cambio positivo en la sociedad y en el mundo, ese entusiasmo es genuino. Ese entusiasmo tiene futuro, literalmente. Porque si no, en la medida, o sea, si lo que yo hago no mejora el mundo, pues en la medida en que el mundo choque conmigo, no voy a poder resistir el golpe. Necesito estar convencido de que lo que hago es productivo, más allá de para mí. Esto tiene que ver con Acuario, que es el opuesto a Leo, o sea, es el signo que está en oposición a Leo. Hay que integrarlo. Es lo primero que hay que hacer para integrar a Leo, para sanar a Leo, para hacer que Leo sea, que evolucione. Hay que resolver esta polaridad con Acuario, ¿no? El individuo y el colectivo. Lo segundo es qué materializo con aquello que me entusiasma, qué creo de crear, insisto, o sea, cómo obtengo recursos con aquello que hago, cómo aquello que me entusiasma y aquello a lo que yo me dedico favorece el generar unas condiciones materiales óptimas, una estructura de vida, ¿no? También ligada al placer, pues porque si no tengo unas condiciones materiales mínimas que para mí, que no tienen por qué ser ostentosas ni lujosas, es que lo que a mí me dé placer. Lo que a mí me dé placer puede ser la mayor de las frugalidades y de las austeridades. Eso no está escrito, cada uno tiene que decidirlo. Y también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí sí que va a haber conflicto seguramente, porque están Urano y Júpiter que le van a hacer cuadratura a Venus en Leo. Le van a decir, vale, muy bien Venus, tú estás aquí expresando esto, estás muy contenta, muy entusiasmada con aquello que estás expresando, con aquello que estás irradiando, y ¿cómo se concreta eso?
cómo se lleva a lo terreno, qué te aporta materialmente, porque vivimos en un mundo material, necesitamos satisfacer determinadas necesidades, no basta con expresarme, necesito que esa expresión genere. Y tampoco tiene... No estoy diciendo que haya que pensar en monetizar a toda costa. O sea, generar también está muy ligado a las relaciones personales. Al final, el que es rico es el realmente rico, o sea, el que tiene riqueza real, el que tiene recursos reales, es aquel que tiene una red de apoyo de personas. Aquel que cuando tiene un problema va a haber gente que lo va a querer ayudar. Esa es la auténtica riqueza. Y esto también está muy relacionado con Venus, ¿no? Con las relaciones personales. Con que las relaciones personales, con que haya un intercambio equilibrado en las relaciones personales. Yo aporto al mundo algo valioso y como aporto al mundo algo valioso, el mundo me aporta a mí algo valioso, algo que yo necesito. Y el tercer signo a tener en cuenta, porque ahora estoy hablando de Tauro, el tercer signo es Escorpio, el que forma la cruz fija, ¿no? Leo, Acuario, Tauro, Escorpio. Escorpio nos habla de el sentimiento, del entusiasmo. Escorpio es un signo de agua, ¿no? Y el sentimiento que se asocia al verdadero entusiasmo es el empoderamiento, es el poder. Cuando yo soy capaz de expresar aquello que quiero expresar, soy poderoso. Y aquí hay que diferenciar lo que me entusiasma, lo que realmente es genuino en mí, no es lo fácil, no es lo que me resulta cómodo, no es lo que me aletarga. Lo que me entusiasma me carga de energía, eso quiero decir con que me empodera. Y que me cargue de energía no quiero decir que voy a estar siempre en la cresta de la ola. Quiere decir que incluso cuando no esté en la cresta de la ola, voy a tener energía suficiente para persistir. A pesar de los baches, de los inconvenientes, de las dificultades, de los fracasos incluso, porque habrá fracasos. Si en los momentos de debilidad yo desisto, quiere decir que realmente no estaba conectado al 100% al menos con aquello que me entusiasma. Puedo estar un poco en el camino, puedo haber recorrido ciertos pasos, pero en algún punto me perdí. Y como me perdí, cuando llega el bache, yo no soy capaz de sobreponerme. Y me hundo y abandono. Entonces, dicho esto... Bueno, esto es la cruz fija, ¿no? Estas son las energías que hay que integrar para reajustar ese rumbo que Venus nos está pidiendo que reajustemos. Luego, hay que tener en cuenta, ya hablé un poco de esto en el anterior vídeo, que los nodos acaban de cambiar y ahora el nodo sur está en Libra. Libra es un signo que rige Venus, entonces es importante hablar de esto a la hora de recalibrar ese arquetipo de Venus, ¿no? En estas semanas y meses. Hay que liberarse de la complacencia, de querer caer bien a todo el mundo. Si queremos irradiar y expresar aquello que realmente nos nace desde dentro, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero sí que le vamos a caer bien a algunas personas. O sea, hay que invertir en esas relaciones que realmente aprecian y valoran aquello que nosotros apreciamos y valoramos. Y dejar de invertir en relaciones que son incoherentes. En relaciones que no se nutren, que no crecen con aquello que a nosotros nos hacen crecer. Y esto nos lleva un poco a el nodo norte. El nodo sur, aquello que tenemos que soltar, esas son esas relaciones superficiales basadas más en el querer evitar la soledad, más que en el avanzar codo con codo en una misma dirección. Y el nodo norte, en Aries, nos está diciendo que
nos atrevamos a hacer aquello que nos nace hacer. Y lo cual implica un riesgo, porque cuando algo nace no sabe qué devenir va a ocurrir después de ese nacimiento. Ahí hay una absoluta incertidumbre. O sea, Aries primero dispara y después pregunta. No se lo piensa. Va con todo, de cabeza. Y Venus es precisamente aquello que inspira la acción de Aries, ¿no? De Marte. Venus es la inspiración y Marte es la acción. ¿Y dónde está Marte ahora? Pues Marte está en Virgo y nos está pidiendo que nuestra acción se conecte con los ritmos naturales. Si realmente conectamos nuestra acción con los ritmos naturales, vivimos en equilibrio. Cuando ocurre algún tipo de desequilibrio en nuestra vida, del que sea, es porque nos desajustamos de alguno de los ritmos naturales. Cuando pecamos por exceso o por defecto. Y eso genera un karma, un efecto, es una causa que genera un efecto que no nos conviene. Y eso es lo que Marte nos está haciendo querer, o sea, nos está haciendo hacer consciente, ¿no? Cuando nos conectamos con los ritmos naturales, también surge de una forma más o menos así natural una ritualización de las actividades diarias. Porque hay una analogía entre todo aquello que hacemos en un día y los ritmos de la naturaleza. Nosotros al final somos naturaleza. Y de hecho, si somos capaces de hacer este movimiento y conectarnos, cultivar y expresar aquello que nos entusiasma, aquello que nos hace brillar realmente, o sea, que nos hace brillar, que nos hace conectar con esa energía, ¿no? Que eso que nos hace superar cualquier obstáculo. Pues entonces ahí nos convertimos en una fuerza de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza es como, por ejemplo, un río. Un río va a seguir fluyendo. Y da igual lo que le pongas en el camino, va a seguir fluyendo. Y le puedes poner un dique, pero en el momento que el dique tenga una grietita, el río va a seguir fluyendo, porque es su naturaleza, no es un esfuerzo en el sentido que solemos estar acostumbrados a entender el esfuerzo, ¿no? Hay un gasto energético, sí, pero es que es un gasto energético que surge de un lugar tan profundo y tan auténtico que no supone un conflicto, no supone un otra vez me tengo que levantar para ir a ese trabajo de mierda, total, ¿para qué? Si no disfruto de nada, si lo único que hago es, pues eso, o sea, estar en sitios que no me gustan y luego evadirme pues con drogas o con actividades que no me llenan, pero que me hacen olvidar un poco el vacío, pero luego vuelve y todo eso, ¿no? Si realmente nos conectamos con el entusiasmo y nos convertimos en una fuerza natural, nada nos puede parar. Pueden matarnos, pero incluso así habremos generado un movimiento en otros que va a continuar. Y hablando de la muerte, acabo ya. Porque si realmente estamos conectados con aquellos que nos entusiasma y nos convertimos en una fuerza de la naturaleza, podemos enfrentar la muerte. Y no me refiero a la muerte nuestra, que bueno, que para poder enfrentar a nuestra propia muerte necesitamos recorrer un camino bastante largo, ¿no? Sostenido en el tiempo, de cultivar todo esto, ¿no? Que nos surge genuinamente, auténticamente. Sino a la muerte, el fin de las cosas, el fin de las relaciones, el fin de los trabajos, de las actividades, el fin de las épocas. Cada vez que hay una muerte, nos enfrentamos al vacío. Y la única manera de sobreponerse a eso es realmente estar conectado con el ser profundo que somos y saber que es todo un proceso, que no es estático y que la muerte solo anuncia un nuevo nacimiento. O sea, cuando algo termina es que algo empieza y eso es así, es ley. Entonces, bueno, eso. Que todo lo que hagamos sea con mira siempre a
a ir hacia nuestra mayor plenitud.